entramos entonces en la plataforma, que la vemos como utpl.instructor.com. Aquí nos sale, ¿cierto? Bueno, tengo aquí las dos cuentas logadas. Entonces, entramos aquí a la plataforma de Canva, ¿cierto? Entonces, en el momento que pongo aquí entrar, bueno, la mía aparece con mis materias y todo, pero con mis módulos. La de ustedes debe ser tal vez un poquito diferente la manera como aparezca, pero seguro les aparece esto, la bienvenida, todo eso es lo que ustedes... ¿Alguien ha prendido el micrófono tal vez? ¿No? Bueno, entonces aquí es donde ustedes que tal vez todavía están un poco perdidas, aquí es donde está todito planificado, todito lo que tenemos para las próximas semanas. Cada semana está planificada. Ay, Malú, pero todavía no entiendo muy bien qué se dice que tenemos que hacer en la reseña. Bueno, nos toca a nosotros hablar de eso en este momento, cada semana sanar las dudas, pero de manera general tenemos todas las semanas planificadas. Ustedes deben venir aquí en desarrollo de competencias y les va a salir semana 1, semana 2, hasta la semana 8, ¿cierto? Entonces, perdón a los que ya lo saben, a los que ya tienen esta información, pero tenemos que estar todos en la misma página. Entonces, este encuentro es para que nos pongamos en esta misma página y que no haya dificultades, porque obviamente esta maestría tiene una característica de valorar la autonomía en el aprendizaje de cada uno de ustedes, comprendiendo las necesidades mismas de ustedes en este proceso. Claro que tienen el aporte, la tutoría nuestra de los docentes, pero ustedes pueden ver que todo está planificado de manera que pueden avanzar de manera lo más autónoma posible, ¿cierto? Siempre contando con el encuentro que tenemos semanal. Entonces, aquí tenemos las fechas del 5 al 11 de abril de 2021. Si ven, me confirmen que sí, estoy acompañando aquí en el celular y veo que todos estamos ahí. Ustedes, por favor, no se asusten con las miles de ventanas que tengo abiertas. Esto suele pasar cuando estoy escribiendo algún artículo y ahí quedo con, es como un libro con miles de páginas y cosas que tengo que leer y preparar clases y todo. Entonces, no se dejen asustar, por favor. Entonces, tenemos aquí la tutoría semanal, que siempre no hay un texto específico, es un texto que le ponen desde Diloja, desde el equipo que configura la página. Tenemos la reseña, ¿cierto? Carmita, estamos aquí acercándonos, Carmita y los demás, ¿no? Sí, es que la Carmita expresó su dificultad en particular, entonces voy a estar llamando su nombre, que necesito un nombre para llamar. Entonces, aquí tenemos reseña, problematizando la ciencia política. Aquí, siempre que ustedes vengan en la actividad, nos va a aparecer los resultados de aprendizaje, el planteamiento de la actividad, es decir, qué exactamente esperamos con esta actividad y la fecha, ¿cierto? La fecha de entrega y la calificación. Alguien me está hablando en el chat, un ratito para que yo pueda verificar quién es. Entonces, como les estaba diciendo, ahí la compañera del paralelo A solicita ser unificada al chat de ustedes, ¿no? De los maestrantes. Entonces, aquí tenemos entonces la rúbrica, ¿cierto? Entonces, a ver, no logro encontrar, es que hay muchas ventanas que se están sobreponiendo. Déjame ver. 2 participantes han alzado las manos, dice. Pueden tomar la palabra, tal vez es mejor que el chat, podemos dialogar. No sé si el José Luis quiere tomar la palabra. Buen día, Malú, compañeros. Nada más, tengo una ligera confusión, porque yo recibo los, bueno, en la aplicación me sale que soy del paralelo B en esta materia,
recibo los correos del doctor Enrique, pero en el video introductorio aparece usted. No sé si es lo correcto. Me aparece en la plataforma su video introductorio. No sé si Sí, es el mismo José. para ambos paralelos. Es porque le comentaba que yo estoy actuando, no es ninguna cosa especial, pero a mí me tocó ser la docente autora. Significa que todos los materiales, el texto de la plataforma es mío. Incluso ustedes van a ver que siguiendo las orientaciones para que sea un texto que sea comprendible y que sea fácil y que no sea nada muy académico, el texto que ya mismo vamos a pasear por la plataforma es un texto así como una charla, es como una conversa, es un acercamiento. La dificultad o el texto más académico está en los textos, está en los libros, ¿no? Entonces, ahí la plataforma, todo el material que está escrito, todas las rúbricas, toda esta elaboración de contenido me tocó a mí, pero estamos coordinando todo con el Enrique. Entonces, el contenido, las actividades, las lecturas, todo, me tocó la práctica, la mecánica de la escrita y obviamente no solo mecánica, pero de poner en práctica todo nuestro planificado. Entonces, del mismo modo, el video también de presentación, te sale el mío, pero como les digo, ya mismo el martes vamos a estar con el Enrique y ahí posiblemente vamos a hacer nuestros encuentros semanales en algunos momentos juntos, ¿cierto? Porque ustedes tienen esta ventaja de tener dos docentes con perfiles complementarios, entonces ya mismo se van a dar cuenta de eso, ¿cierto? En diversos aspectos. Entonces esto pasa, José. Había una otra mano alzada, no sé si quieren tomar la palabra y de pronto lanzar sus preguntas, ¿cierto? ¿No? Aquí, si me pongo en la vista del estudiante, que estoy haciendo esto en este momento, vamos a ver aquí, la vista de ustedes es esta, ¿cierto? Entonces, aquí les va a aparecer, aquí aparece empezar tarea, ¿ven? Aquí arriba, empezar tarea. Cuando ustedes ponen aquí empezar tarea, vamos a la página donde efectivamente van a enviar y cargar el archivo. Aquí abajo les aparece cargar el archivo, ¿cierto? El archivo de la reseña, ¿cierto? Y como es, ya tenemos aquí la esperanza, su WhatsApp está aquí, ok. Como ustedes ven, aquí están, es que tengo la ventana del Zoom me está dificultando la visión. Ya, entonces esta actividad será un primer acercamiento a las especificidades de la investigación en ciencia política. La propuesta es presentar un abordaje crítico sobre algún tema específico, tomando en cuenta las características de la investigación con énfasis en ciencia política. El tamaño es corto, es de 2 a 3 páginas, ya más la bibliografía, ¿cierto? Si ustedes tienen una bibliografía, no se está considerando estas 2 o 3 páginas, son 2 o 3 páginas de texto. Y ahí el texto tiene las características que normalmente, ¿no? Espaciamiento, espacio entre líneas de 1.5. Esto puedo enviarles al correo posteriormente, porque al final no puse aquí. 1.5, número de la fuente es 12, Times New Roman, que es el patrón, ¿no? Entonces, aquí tienen las especificidades. Los criterios de evaluación están aquí abajo, ¿ven? Rúbrica, redacción, aquí sale redacción de guiones por defecto, pero aquí es la rúbrica de la reseña, ¿cierto? Especifica de lo que se trata la rúbrica, indica el objetivo que se pretende alcanzar, o sea, no vamos a empezar un texto de la nada, ¿cierto? Primero ustedes explican a qué se están refiriendo. Entonces, ¿qué temas quieren topar? Lo que quiero decirles es que el tema de las actividades, vamos a tener una reseña, 2 foros y vamos a tener algo que nombré,
la tabla de coherencia. La tabla de coherencia ya mismo les voy a explicar qué es. Entonces, todas estas actividades es para conducir ustedes a desarrollar la tarea final, la tarea de la semana 7, que es el proyecto de investigación. Pregunta que normalmente me sale: ¿este proyecto tiene que ser el proyecto que vamos a graduarnos al final de la maestría? Por supuesto que no, porque estamos empezando. Entonces puede ser que ustedes tengan una enorme pasión por determinado tema, y bueno, yo desde el inicio del doctorado ya sabía que quería abordar con X tema. Entonces, los objetivos, la problemática va cambiando, pero el tema ya lo tenía. Puede ser que con ustedes sea así. Puede ser que terminamos, ustedes hacen este proyecto de investigación, termina el módulo y después ya se van a otro tema porque pues son camaleónicos y les gusta cambiar un poco los abordajes. Esto es también comprensible. Entonces, no es el proyecto final, pero puede ser un ensayo, puede ser un entrenamiento para este momento final que muchos de ustedes van a vivir, que es elaborar un proyecto. Incluso la rúbrica que ustedes tienen, que está allá en la semana 7, 6, la rúbrica del proyecto final, es la misma rúbrica de los estudiantes, de los maestrantes que se están graduando, por supuesto no en esta maestría que recién empieza, pero en la maestría de Derecho Constitucional, donde también estoy de docente. Entonces, es un modelo, ¿cierto?, que normalmente es utilizado en los borradores de los proyectos elaborados al final de la maestría. Tenemos aquí, entonces, aquí ustedes van a cargar el archivo, ¿cierto? Cargue el archivo. Carmita, por favor. Una pregunta, por favor, estoy un poco confundida. El trabajo que nos acabas de explicar, ¿este lo tenemos que entregar hasta mañana, el 11 de abril, que está especificadas ahí las fechas? No, lo pusimos para el 13. Lo pusimos para el 13, ¿cierto? Y ya, si porque en la plataforma pasa hasta mañana 11. Esto ya lo cambio en las dos plataformas, en la mía y la de Enrique. Perfecto. Y en cuanto al tema, el tema lo podemos escoger nosotros, lo que para poderlo hacer la reseña, el tema que nosotros escojamos. El tema, como les estoy explicando, sería interesante que fuera un tema que ustedes, que les apasiona, un tema que les gusta investigar, un tema que para ustedes es importante, es clave y que quizá van a desarrollar su proyecto final de investigación, ¿cierto? En esta materia particularmente, las actividades, la próxima semana vamos a tener un foro. La actividad de la próxima semana, ya estoy dando el spoiler, ¿no?, de nuestra serie módulo. La actividad de la próxima semana es un foro. En este foro, igual, les estamos como que provocando, estimulando para que ustedes se vayan acercando a sus temas de interés. Entonces, a mí me gusta hablar sobre tal tema. Entonces, para que vayan formulando preguntas. Parece algo tonto, tal vez, todos sabemos formular preguntas, pero una pregunta de investigación es diferente. Sobre eso vamos comentando a lo largo de las semanas. Una pregunta de investigación les exige ir pensando el objeto de investigación de una manera objetiva, buscando seleccionar exactamente qué en la realidad ustedes van a analizar. Entonces, yo quiero hablar sobre fidelidad partidista, ¿no? ¿Qué tan fieles al determinado partido son sus asambleístas? Entonces, es un tema súper presente aquí en Brasil, la fidelidad partidista, como si votan efectivamente con lo que dice el partido. Este es un gran tema, ¿cierto?
Yo puedo abordar eso a nivel local, que tenemos asambleas en Brasil locales, ¿no? Tenemos asambleas a nivel nacional. Entonces, en el caso, tenemos que ir preguntando efectivamente qué quiero abordar. Entonces, yo quiero analizar, mi pregunta es, ¿quiénes son más fieles a sus partidos? Los políticos que están en el espectro de la izquierda, de lo que se nombra izquierda, o los políticos que están en el espectro de lo que se nombra derecha, en el espectro político ideológico. Ahí entra un problema clave, que es identificar, según determinados autores, qué es la izquierda, qué es la derecha. ¿Cómo vamos a identificar eso como concepto, como categoría? Y por eso va siendo cada vez más difícil este tema de enfocar el análisis. Al momento de terminar, de concluir el proyecto de investigación, no es que ustedes van a tener todito planificado y arreglado, pero la idea es que tengamos un mapa, un mapeo del objeto de investigación con las principales preguntas, con los principales autores que van a constituir un marco teórico, ¿cierto? A eso vamos. Entonces, yo estoy viendo que tenemos 3 manitos alzadas, ya les paso la palabra un ratito nomás. Entonces, el camino con esta reseña es entrenarnos en la crítica, por eso es una reseña crítica. La idea es que al final ustedes puedan discutir sus ideas, retomar el objetivo de la reseña y enumerar sus hallazgos y perspectivas para futuros análisis. Esto estoy leyendo desde la rúbrica que está aquí abajo, ¿cierto? Como uno de los criterios de evaluación. Entonces, en la parte de la conclusión, ¿no? En la parte final de esta reseña, es interesante que ustedes utilicen, por ejemplo, incluso expresiones de conclusión, ¿no? Por ende, finalmente, podemos concluir que, 3 puntitos. Finalmente, a partir de las análisis expuestas en esta reseña, podemos concluir que, ¿cierto? Bien pedagógico, para que esté bien delimitado. Entonces, al inicio, ustedes pueden decir, justo al inicio, el objetivo de esta reseña es, ¿cierto? La presente reseña se dedica a analizar el tema tal con base en determinados aportes. Con relación a los aportes teóricos, las lecturas de esta semana justamente están abordando las especificidades de la ciencia política. Y de la próxima semana también, las especificidades de la investigación en ciencia política son el tema de las 2 primeras semanas. Entonces, si ustedes recogen, si ustedes van a las lecturas, y obviamente también me imagino que tienen en su equipaje académica, intelectual, otros aportes de otros autores, son muy bienvenidos en esta reseña, ¿cierto? Entonces, es una reseña que va a analizar un tema, un tema cotidiano y sobre todo un tema que les parezca interesante para desarrollar sus proyectos de investigación al final de este módulo, ¿cierto? Bueno, voy a tomar un tiempito para escuchar no sé quién alzó primero, pero voy a escuchar la Diana, después el William y después la Carmita. Malu, muchas gracias, mucho gusto. Mi nombre es Diana Ordóñez, buenos días a todos. Quería preguntarle, yo ya envié el trabajo de la reseña. En realidad me quedó más claro ahorita con su explicación algunas cosas que no había incluido como el tipo de letra, los espacios, en fin. Entonces mi pregunta es si yo tendría la oportunidad de enviarle un nuevo trabajo
o el trabajo que ya le envié usted me revisaría y haría sus comentarios. Gracias. Ya. Diana, tú decides. El criterio de forma, ustedes ven que el criterio de forma no representa un puntaje, es algo deseable, ¿cierto? Porque muchas veces, claro que esto es más común en pregrado, sin prejuicios en contra, amo mis pregrados, pero ponen una letra 14 y dicen, escriben una página y ya. Esto no lo hacemos, ya aprendimos que lo importante es dejar nuestras ideas en el papel y no consumir el número de páginas que está previsto, ¿cierto? Entonces, por eventualidad, si pusiste espacio doble y te quedó como corta el espacio para poner sus ideas, por ejemplo, ¿no? Si pusiste doble espacio entre líneas y quieres reenviarlo, sería interesante. Pero si estás satisfecha con el contenido, con las reflexiones que tuviste y que plasmaste en esta reseña, para mí el tema de forma, para mí y para el Enrique, el tema de forma no es importante. Lo importante es el contenido. Es que ustedes efectivamente empiecen explicando el objetivo de la reseña, que puedan leer los textos y comprender las especificidades de la ciencia, de la investigación en ciencia política, y de este modo desarrollar sus propias perspectivas, que vayan desarrollando sus perspectivas investigativas, cómo mirar la ciencia política. Me imagino, yo no leí todavía los foros de presentación, pero me imagino que muchos de ustedes tienen años de experiencia con la política práctica, muchos, ¿no? Bueno, todos al final somos políticos, ¿no? Estamos vinculados a la vida política de alguna manera, en alguna dimensión, pero la investigación, la mirada de buscar un objeto de investigación, de problematizar y de intentar buscar maneras para rigurosamente controlar nuestros sesgos, nuestras subjetividades en esta investigación, nuestras preferencias, ¿no? En esta investigación, por ejemplo, en esta investigación que me imaginé hace poco, yo, si soy una investigadora que estoy más a lo que se entiende como un espectro liberal de derecha, puedo decir que ahí hay menos pasión, hay más objetividad y que ahí son más fieles partidistas, hablando en términos partidistas, ¿no? Entonces, por otro lado, si tengo una influencia más del espectro político-ideológico de la izquierda, puedo querer afirmar que ahí, porque son fieles a sus ideologías, porque justamente están involucrados ideológicamente, son más fieles a la determinación de sus partidos. Entonces, ahí tenemos que hacer esta investigación de una manera a objetivizar, a hacer que la investigación sea objetiva, lo más objetiva posible. William, por favor, te dejo con la palabra. Muy buenos días, Malú, estimados compañeros. La pregunta mía era relacionada al tema anterior que estábamos tratando sobre la extensión de la tarea para el día 13. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros que hemos sido exalumnos de la UTPL, hemos tenido la suerte de ver que a veces la plataforma no la controlan los docentes, la controla el equipo informático, y a veces nos dice que la va a cambiar para el 13, pero puede que la plataforma ya no nos acepte, se nos cierre el 11 a las 11:59 de la noche. Entonces ahí nosotros queríamos saber si podíamos en este caso controlo yo, William. Enviarle a su correo. Tranquilo, pocas cosas controlo en esta vida, pero la plataforma lo controlo yo. Ya, tranquilo. Ya, entonces, yo ahorita cierro con ustedes y me voy al calendario a hacer los cambios, ¿cierto? Ya, en el caso, pero bueno, en el caso extremo de que no haya cómo, le podríamos enviar a su correo personal, ¿no? No recibimos tareas en el correo, eso se complica mucho el proceso de evaluación, eso es importante. Nunca envíen a los correos, muchas veces se pierden al final las tareas, entonces es en la plataforma, todo en la plataforma. Lo que pueda pasar, William, es que ustedes me dicen,
Malú, estoy con mucho trabajo en este momento, no he alcanzado, tengo problemas personales de la familia, no hace falta que describan mucho. Yo particularmente, y creo que Enrique también, hablo por él, estamos muy sensibles, especialmente en este momento pandémico, entonces en lo que sea posible vamos negociando, ¿cierto? En una negociación lo más horizontal posible. Entonces, en este momento incluso, lo que les propongo es que no dejen para la última hora, pero voy a poner para el 14, no el 13, tanto mi paralelo cuanto el paralelo de Enrique, como es la primera semana, pero les pido, no dejen para la última hora, porque ahí ustedes están retrasando el contenido de la semana 2. Como es la semana 1, siempre pasa esta cuestión de la adaptación. La Diana dijo, no, para mí fue tranquilo, ya lo hice, quizá lo corrija, pero bueno, para otros, cada uno tiene sus tiempos y modos, ¿cierto? Entonces, William, tranquilamente, yo termino nuestro encuentro, me voy al calendario, yo misma hago los cambios en el calendario mío y del Enrique, ¿cierto? Me tomo esta responsabilidad porque también le estoy asesorando con esta parte más tecnológica, digamos, de las plataformas. Entonces, esto sin problemas. Telmo Ríos, te escucho. Buenos días, Malú. Una consulta. Yo estaba trabajando ya en la elaboración de la reseña. No sé si estoy bien. La reseña, ¿cuál es la estructura que debemos poner, no? ¿Está bien primero poner una introducción, un desarrollo y al final una conclusión, o debemos colocar algo más dentro de la reseña? No, esto es lo básico, exactamente. O sea, no hace falta que esté dividido como introducción, desarrollo, conclusión. Normalmente, incluso una reseña tan corta, ¿cierto? No hace falta que estén con las viñetas. Introducción, no hace falta eso, ¿cierto, Telmo? Entonces, lo que sí es deseable es que, bueno, no tenga 1, 2 páginas, sino 3 páginas de texto, ¿cierto? Puede ser 2 páginas y media, pero lo importante es que la bibliografía no cuenta como una página. Entonces, si son 2 páginas más la bibliografía, entonces ahí les falta algo, ¿cierto? Pero más de 2 páginas está bien. 2 páginas y media, y máximo 3, que esto es obligatorio, que no sea mayor que 3 páginas, más grande que 3 páginas, ¿cierto? Aquí, Telmo, no sé si estabas porque ahora recién veo el cuadradito aquí contigo. Aquí tenemos los criterios, ¿ves? Los criterios. Entonces, lo importante es tomar en cuenta las especificidades de la investigación en ciencia política. 1. 2. Dejar bastante claro el objetivo de la reseña, es decir, qué tema ustedes están topando, ¿cierto? ¿Qué están analizando? Entonces, tomar esto en cuenta es también importante. 3. Que ustedes tengan algún nivel de aporte teórico para respaldar sus abordajes. En este momento les digo, tenemos la lectura de la semana 1 y también de la semana 2 que nos están respaldando, pero ustedes pueden y deben traer sus soportes teóricos que están en su equipaje académica, ¿cierto? Me imagino que ustedes tienen ahí un equipaje, un contenido que ya les gusta, que manejan, que les provoca curiosidad e interés. Esta tarea, les digo, cuando la pensamos, fue para ir identificando los intereses de ustedes, porque a lo largo de las semanas lo que nos va a tocar a mí y al Enrique es ayudar a ustedes a enfocar estos intereses cada vez más para desarrollar el proyecto de investigación final, ¿cierto? Entonces, estamos empezando a identificar nuestros intereses que pueden estar conectados con nuestro quehacer profesional. Entonces, a veces ustedes están, no sé, ya en el ámbito de la asesoría parlamentaria, no sé, deben tener miles de actividades, pero puede ser que esté conectado con su quehacer profesional. Entonces, esto sería un punto interesante. Pero, ojo, eso es importante.
ustedes están escribiendo textos académicos. Entonces, el tema de la subjetividad a veces se deja expresar por el lenguaje. Entonces, evitamos adjetivos, evitamos, por ejemplo, yo creo que esto es muy bueno, yo creo que esto es muy malo. Esto no es válido para nosotros, o sea, tenemos que pensar en caracterizar de acuerdo a criterios más objetivos. Entonces, de acuerdo a las políticas públicas, por ejemplo, una política pública buena es una política que sea eficiente, que cumpla con sus objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que una política pública sea buena? ¿Es porque me gusta? ¿Es porque es de un gobierno que me parece interesante? No. Entonces, ahí tenemos que estar atentos a cuáles elementos. Ahí es donde van las especificidades de la investigación en ciencia política. La Catherine Laika tenía su micrófono prendido. No sé si fue un error o si quiere expresar algo. Telmo, todavía tienes la mano alzada. ¿Será que respondí tu pregunta? No, no lo tengo claro, Malú. Le soy sincero, no le entiendo cuál es el contenido, o sea, en sí de la reseña. ¿Ya? No lo tengo claro. Entonces yo para hacer la tarea debo tener claro cuál va a ser el formato y cómo debemos elaborarla, porque... Bueno, te voy a repetir el formato, porque no sé si has estado, pero te voy a repetir el formato. No hay problema que todavía no esté claro, podemos repetirlo, podemos volver a decirlo, ¿cierto? Entonces, no sé si me estás acompañando aquí en la pantalla lo que les estoy enseñando, el planteamiento de la actividad. ¿Esto has visto antes? Sí, ya revisé eso. Ya. Entonces, aquí dice que la actividad será un primer acercamiento a las especificidades de la investigación en ciencia política, ¿cierto? Con relación a estas especificidades, ustedes tienen algunas lecturas de esta semana, bueno, particularmente una, porque la otra es una lectura sugerida. Vamos a las lecturas ya mismo, Telmo, y que les van a indicar cuáles las especificidades de la investigación en ciencia política, ¿cierto? Entonces, tomando estas especificidades, yo les estamos proponiendo que ustedes elijan un tema, un abordaje sobre un tema específico. ¿Qué tema? Un tema cualquiera. Yo les dije ahora uno que podría ser la fidelidad partidista, como la tendencia de unos, pero podría ser un tema específicamente de las políticas públicas, sobre las políticas públicas en educación. Entonces, yo en algún momento estaba muy enfocada en abordar la política pública del periodo del gobierno del presidente Rafael Correa, que fue muy emblemática, y entonces críticamente he abordado sobre las escuelas del milenio, ¿no? Que había muchas críticas a esta cuestión del cierre de las escuelas comunitarias y la apertura de estas grandes unidades de las escuelas del milenio. Entonces había muchas críticas, hemos hecho un abordaje sobre esta política pública, si era eficiente o no, y sobre todo les comparto algo de intereses investigativos míos. Me interesaba un análisis de discurso para ver a qué estaba asociado este proyecto. Entonces, veíamos que todos los discursos del lanzamiento de estas escuelas del milenio las asociaban necesariamente a los recursos de las economías petrolera, minera. Entonces había una cercanía discursiva entre la política pública de las escuelas del milenio y la importancia de estas actividades extractivistas. Y ahí, obviamente, esto nos permite analizar no el contenido de la política, pero la forma, cómo se direccionan los recursos que advienen de estas actividades,
y cómo estas actividades efectivamente se relacionan con las comunidades que son afectadas, no solamente por la actividad extractivista, pero también por la presencia de esta unidad educativa, ¿no?, que son las escuelas del milenio. Entonces, es una política a nivel nacional, una política muy importante y emblemática, ¿no?, que estuve analizando. Les estoy diciendo eso para tomar en cuenta que el tema, ¿cierto?, puede ser variado. El abordaje con relación al tema es algo muy específico tuyo, Telmo. Entonces, te pregunto, ¿cuáles son sus intereses de investigación? Tal vez esta pregunta es una pregunta difícil, porque quizá nunca te pusiste a pensar, bueno, ¿qué me interesa investigar? Pero esa es la primera pregunta que hacemos. ¿Cuáles son sus intereses de investigación? ¿Qué temas les gustaría abordar? ¿Y cómo enfocar estos temas considerando las especificidades de la investigación en ciencia política? Espero, no sé, estoy esperando que el Telmo regrese a decirnos si está más entendible. Santiago Ortega, déjame solo hacer una encuesta. Malú, ya tengo un poco más claro por dónde. Ya, perfecto, Telmo. Déjame hacer una encuesta rápida, porque a veces hay algunas personas, no sé, que todos, dime si alguien más está con dudas con relación a la reseña. Pueden tal vez decir aquí en el chat, ¿cierto? Mientras eso, escucho el Santiago Ortega. Contigo la palabra, Santiago. Buenos días Malú, buenos días compañeros. Yo quiero más bien darle a conocer el tema que yo tengo pensado, a ver si estoy en lo correcto, si me puedo orientar. Yo quiero hacer esa reseña sobre, por ejemplo, las políticas públicas en salud del país, pero me quiero enfocar en este momento sobre el plan de vacunación que lo estamos viviendo. Lógicamente lo estamos cursando, aún no ha terminado, no se podría decir que ha finalizado el plan de vacunación, pero hay como esta reseña mientras lo estamos viviendo. Hay como, no entendí la última parte. El plan de vacunación todavía se está ejecutando. Sabemos que es un plan que no funciona, ¿no? Pero eso es, lógicamente, eso es algo subjetivo. Habría que demostrarlo con documentos, con evidencia. ¿Puedo hacer la reseña sobre esto, aunque el plan de vacunación todavía no ha terminado? A eso me refiero. O sea, uno puede hacer un análisis mientras se está ejecutando el plan. Ya, muchas gracias por tu ejemplo, Santiago. Obviamente las políticas públicas, mientras se está desarrollando una política pública, es importante que haya Malú está sin sonido. Una llamada. Es bueno poder corregir rutas, ¿cierto? Entonces sí es válido. Ahora solo te pido una cosa, acordándonos que nuestro compromiso es con la objetividad y la rigurosidad. Te solicito, y sabemos que hay denuncias sobre casos incluso de personas que se están privilegiando, que se están poniendo su personalidad, sus intereses personales, obviamente la defensa de la propia vida, por encima de los intereses públicos, ¿cierto? Y tenemos constitucionalmente, ¿no?, la defensa de los intereses públicos por encima de los intereses personales, incluso cuando estamos hablando de personas que están con la obligación de gestionar lo público. Entonces, tomar lo público como algo personal, privado, privatizar lo público, es considerado que una forma de corrupción, ¿cierto? Pero cuidado con este discurso de la corrupción, porque muchas veces veo como que se utiliza la palabra de una manera como muy militante, y no tengo nada en contra de las militancias, me encantan las militancias con su espacio, ¿cierto? Entonces, solo digo eso también para inspirar a otros compañeros al momento de su lenguaje. Entonces, ve como yo estoy hablando, no de corrupción, porque corrupción queda como algo muy etéreo, muy superficial. Cuando hablamos de corrupción, básicamente estamos hablando de la privatización de lo público. Claro que hay otros casos de corrupción, pero en este caso, el derecho a la salud, ahí podríamos ir al amparo constitucional
¿Qué es la salud dentro de la Constitución? Es un derecho universal, todos tienen derecho a la salud pública de calidad. En Brasil tenemos algo que se llama Sistema Universal de Salud, ¿cierto? Entonces tenemos este sistema conformado desde la Constitución de 88. Entonces ahí podemos respaldarnos en decir que el Sistema Universal de Salud debe ser universal, accesible a toda la gente, público, ¿cierto? Entonces, gestionado por agentes del Estado. Entonces, ahí ya tenemos como una manera objetiva, basándonos en las normas, algunos de ustedes quizá son abogados y conocen más del derecho que yo. Entonces, ahí es donde vamos a buscar las referencias teóricas, jurídicas, que también es pertinente para esta reseña, para respaldar nuestros objetivos de investigación. Por ahí va la cosa, ¿cierto, Santiago? Entonces, muchas gracias por tu tema, que me parece que va por... Ahí ustedes pueden tal vez buscar los datos que ya tengamos, ¿no? Tal vez tengan, yo no estoy al tanto de la situación de Ecuador, pero en Brasil tenemos datos diarios de números de vacunación, de progresiones a futuro para saber cuándo vamos a llegar a la inmunización de rebaño, y ahí podemos analizar más objetivamente estos datos. Claro, primero, son 3 paginitas, no es todo el proyecto. Intenta recordar, recuperar las contribuciones de esta semana con relación a las especificidades de la investigación en ciencia política. La necesidad de pensar qué está cambiando, en dónde va a poner tu énfasis, cuáles los elementos de la realidad que vamos a enfocar. En algún momento en nuestra plataforma, yo les digo que es como hacer un framing, hacer un encuadre, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un encuadre, ¿cierto? Para sacar una foto, un encuadramiento, me parece que así dicen en español, un encuadramiento, algo queda afuera. Siempre algo va a quedar afuera de esta foto. Entonces, la investigación que ustedes están haciendo es una investigación donde el Santiago sabe que no puede abordar todos los temas. Entonces, tienen que enfocarse bien para que lo que queda afuera no sea atribuido a una deficiencia de tu investigación, a un sesgo, a una subjetividad. No, yo dejé esto afuera porque no me conviene hablar de eso, porque como que mi partido, como que algo que va a influenciar efectivamente, ¿no? Entonces yo quiero hablar bien de la política pública, entonces voy a retirar los elementos que me permiten hacer una crítica más contundente. Yo que abordo política... Está claro. Quiero pedirte un favor. No sé si tú puedas con tus propias palabras hacernos, se podría decir, un breve resumen sobre las especificidades de la investigación en ciencias políticas. Yo sé que lo tenemos en las lecturas, pero me gustaría escucharlo de ti para estar un poco más claros. Ya, Santiago. No sé si alguien tenía la mano alzada, ¿no? Yo voy, Santiago, ¿puede tal vez bajar la manito porque si no me confundo? Yo voy entonces a responder a la pregunta del Santiago. Ya vamos llegando a la 1 hora. Déjame solo... Tengo claro, muchas gracias. Muy claro, William. Ya, algunos mensajes. Déjame solo replanificar, porque yo tenía una planificación, pero como estoy flexible a sus dudas,
me detuve en este tema de la reseña. Entonces, solo quiero mínimamente, antes de responder al cuestionamiento del Santiago, que es muy pertinente, me gustaría preguntar si hay alguna duda más, sabiendo que tenemos para el envío de la actividad, ¿cierto? Tengo aquí pendiente, Santiago, no me voy a olvidar. Solo quiero concluir, porque estábamos en un proceso de presentación de la página, y quisiera mínimamente concluir esta etapa, y después dedicamos los últimos 10 minutos en responder a lo que pregunta el Santiago. Entonces, si tenemos, puedo tener el sí de ustedes en nuestro chat, tal vez, para estar segura de que todos están al tanto. Aquí uno carga el archivo, ¿cierto? Entonces, la compañera que ya había cargado un archivo anteriormente, me imagino que pueda agregar otro archivo. Si no, por favor, entre en contacto directamente al correo conmigo y yo puedo borrar el primer envío, ¿cierto? Yo puedo hacer eso, borrar el primer envío para que puedas volver a cargarlo. Pero si está dentro del plazo, ustedes pueden cargar tantos archivos cuanto quieran. Entiendo eso. Puede estar equivocado, pero entiendo que es así. Entregan la tarea y aquí están los criterios de corrección, ¿cierto? ¿Será que tengo el sí de ustedes cuanto al tema de la reseña? Incluso para David, gracias. Nicole, gracias. Santiago, Diana, Julie. Para que estemos en la misma página, ¿no? Que no vaya alguien al final decir, no, todavía no entiendo, lo que es súper pertinente, pero es bueno que estemos en la misma página. Joana, Patricio, Carlos, Byron, César, Felipe, muchas gracias. Bueno, veo que estamos aquí, entonces, solo para adelantarnos, porque quizá para algunos esto ya se hizo más fácil, entonces quisiera tomar como ejemplo la semana 2 para hacerles algunas observaciones y ahí pasamos a lo que nos proponía el Santiago. Primero aquí tenemos las informaciones generales, ¿cierto? Las informaciones generales. Ustedes pueden venir aquí y van a conocer mucho de lo que ya hemos hablado, la metodología, la idea, la importancia del trabajo continuo, acumulativo, dialógico, los objetivos de la disciplina. Aquí todavía me salió mini ensayo, uy, no creo. Ay. Bueno, ignoren eso, es solamente el proyecto de investigación, ignoren esto del mini ensayo, por favor. Es que a la última hora se nos cambiaron eso y entonces en lugar del mini ensayo, este mini ensayo es oral. Es una presentación oral del proyecto de investigación que les tocará en la semana 8. Cada uno tendrá, eso está en nuestro plan de trabajo, ojo, eso está todo plasmado. Ustedes pueden navegar por aquí y van a encontrar todo esto plasmado en todas las semanas. Entonces, en la semana 8 tendremos unas 3 reuniones y cada uno tendrá que presentar en unos 5 minutos, así de objetivo, tendrán que presentar sus proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes van a hacer en 7, 10 páginas tienen que saber vender, entre comillas, entre muchas comillas, vender su proyecto, presentar su proyecto. Yo digo vender porque muchas veces este proyecto puede llevarles a recibir una beca, puede llevarles a recibir un aporte para una investigación. Entonces, una beca Fulbright, como conversábamos, que es una beca muy, muy deseada, ¿no? Que viene desde Estados Unidos. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? En corto tiempo, saber presentar tu proyecto de investigación. Ya, aquí tienen, bueno, un resumen sobre
la trayectoria de Enrique, un poquito de lo que me he ocupado los últimos años. Y lo importante para los que eventualmente no se han acercado a la plataforma, aquí tenemos una introducción donde de manera muy amigable intenté ir poniendo de qué nos toca tener en cuenta cuando nos acercamos a los hechos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la introducción, bueno, la presentación del docente, que se entiende por metodologías en ciencias sociales y políticas, la singularidad de la investigación en ciencia política, que es lo que tenemos pendiente con Santiago. Entonces, siempre aquí va a haber un texto en donde les invitamos a acercarse. Me imagino, me digan por favor si aquí estoy agrandando, a ver si ahí creo. Entonces, este texto del Nolen es el texto que nos va a acompañar las primeras semanas, ¿cierto? Una introducción en 3 lecciones. Este es el texto que está allá en los contenidos. Cómo estudiar ciencia política. Y aquí es donde vamos topando estas especificidades. Entonces, el primer acercamiento nos permite percibir estas especificidades de la investigación social, donde al contrario de lo que sugiere esta imagen, ¿no? Arriba, que hay una separación entre la lupa, hay una separación entre el ojo que ve y lo que se está mirando, ¿no? La lupa y los hechos. Entonces, Santiago, una de las especificidades de la investigación en las ciencias sociales en general es que no hay esta separación. No hay esta separación entre el ojo que mira y lo que se está mirando. Somos parte de los procesos políticos que analizamos. Tú quieres la vacuna, ¿cierto? Todos queremos. Entonces, eres una parte interesada. Esto para hablar lo mínimo, porque quizá puede ser que tenga algún rol como funcionario público, no sé. Entonces, y aún así tenemos que mantener nuestra objetividad en el análisis, ¿cierto? Hay algunos autores de las investigaciones en ciencias sociales, que ustedes también tienen una materia, creo, un módulo, ¿no? Con relación a las investigaciones, a la investigación en ciencias sociales de una manera más amplia. Entonces, hay algunos autores que históricamente hablan de la imparcialidad. Yo no voy por ahí, no creo que tengamos este criterio de imparcialidad 100%, ¿cierto? Creo que puede haber una investigación involucrada con el cambio social. O sea, me imagino que el Santiago, cuando piensa en el plan de vacunación del Ecuador, tiene algunos principios, algunos valores, ¿cierto? Algunas perspectivas incluso de derechos humanos, la salud como un derecho humano. Eso, por ejemplo, si vamos al tema de la comunicación, que es más lo mío, entonces la comunicación como un derecho humano es algo que vemos desde 1948 con la Declaración Universal, ¿cierto? Entonces, tenemos la introducción. Aquí quiero llamar la atención de ustedes. Todo eso se repite en todas las semanas, todo eso se repite. Los objetivos y contenidos. ¡Ay, caramba! Vuelve a salir esto del mini ensayo. Les voy a solicitar que, por favor, donde leen mini ensayo, que ustedes tomen en cuenta la presentación oral. Es un mini ensayo oral, ¿cierto? No es un ensayo propiamente, porque eso tuvimos que cambiar a la última hora y nos logramos cambiar junto a las personas de Ediloja. Entonces, aquí la parte más importante para nosotros semanalmente, que son las lecturas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estudiar? Si ustedes ven aquí, cuando vemos las lecturas de la semana, no leen cómo estudiar. Aquí hay el PDF que les va a conectar con la lectura, ¿cierto? De las lecciones para una investigación en políticas públicas. Ya mismo topamos
Aquí yo no he revisado, pero sí. Pero me imagino que ustedes también pueden bajar. ¿No les permite? ¿Alguien me puede decir si les permite bajar el PDF? En la parte, Malú, se clique ahí en la parte azul y directamente ya se descarga. Eso. Ya se está bajando. Ok. Es que todo eso nos toca siempre confirmar si está funcionando. Y como, bueno, somos humanos y por eso somos subjetivos también. Entonces, esta es una de las primeras lecciones de la investigación en ciencias sociales, nuestra subjetividad. Ya, no voy a tomar el tiempo de pasear por todas las semanas, creo que esto queda bastante claro. La semana 2, tenemos aquí lo mismo. La próxima semana, ¿qué es lo que tenemos? El foro, con las características específicas de la investigación en ciencia política. Seguimos en lo mismo, ¿cierto? Seguimos en lo mismo. Entonces aquí lo que se les está pidiendo es para que ustedes busquen 2 características específicas de la investigación en ciencia política para la próxima semana. Identifiquen una investigación con énfasis en ciencia política y describan el abordaje metodológico abordado por el autor y la autora, ¿cierto? Entonces, haciendo un comentario de máximo 600 palabras, entonces queremos que ustedes presenten un análisis crítico con relación a la investigación seleccionada, incoherencias, fallas, y sugiera caminos metodológicos más adecuados. Es decir, quizá hay un texto que ustedes están leyendo, han leído, que les parezca importante. Entonces, la próxima semana queremos que ustedes, antes de pensar sus temas investigativos, que ustedes vayan a hacer el trabajo de nosotros, docentes, de apuntar fallas en algún trabajo, algún abordaje académico, no fallas, pero incompletudes. Bueno, este trabajo tiene una perspectiva cuantitativa. Quizá complementariamente se podría hacer un abordaje cualitativo. Entonces, un ratito, déjame mojar. Entonces, por ejemplo, tomando el tema del Santiago, trabajos académicos, ojo, no es reportaje, ¿cierto? No es periodismo, son trabajos académicos que les estamos invitando. Entonces, por ejemplo, hay una investigación sobre la perspectiva sobre el plan de vacunación, ¿cierto? Una encuesta sobre el plan de vacunación. Entonces, aquí hay muchos movimientos. Hay Brasil, van a escucharme hablando de Brasil cada rato, porque tal vez es lo que conozco más de cerca. También vivo hace 7 años en Ecuador, pero bueno, el lugar de que nacemos siempre habla más fuerte, ¿no? Y bueno, en este momento tenemos un discurso negacionista con relación al plan de vacunación que recibe una atención fuerte desde el Ejecutivo Nacional. Ustedes deben leer los medios de comunicación, los internacionales, poniendo el dedo en esta herida nuestra, ¿no? Y la seriedad de este tema, como que el mediatismo en contra del plan de vacunación fue una cosa, desde el Ejecutivo Nacional, fue algo realmente que nos dejó problemas serísimos. Y Brasil tiene una estructura política, institucional muy fuerte para vacunar su población. Pero la gente no quiere, muchas personas, hay al menos 30%, 20% de la población que no quiere vacunarse, que está en contra de la vacuna, por temas religiosos, por temas de negación de la ciencia. Vamos a hacer una encuesta, ¿cierto? Realizo mi trabajo, mi encuesta. Entonces, esta encuesta me permite comprender este porcentaje, pero no me permite detallar cualitativamente, o quizá me permite detallar poco, pero no profundizar cuáles son las justificaciones de cada grupo, de cada persona para estar en contra de la vacunación. ¿Cuáles son sus aflicciones, sus percepciones subjetivas? Entonces, de este modo vamos a abordar a lo largo de este módulo cómo que las investigaciones
cualitativas y cuantitativas nos permiten describir la realidad con diferentes enfoques, con diferentes niveles de profundización. Entonces, eso es un tema también importante. Y aquí ya respondiendo y dialogando con la pregunta del Santiago, la ciencia política se nos presenta como este mundo, ¿cierto? Bueno, como una disciplina, como una ciencia, ¿no? Cómo hacer de la política una ciencia, pero más allá, la ciencia política nos presenta una practicidad muy inmediata, especialmente cuando estamos pensando en las políticas públicas. Estamos produciendo conocimiento para incidir efectivamente en la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una investigación sobre la política de vacunación, eso no es un tema teórico. Podemos hacer investigación en ciencia política enfocándonos solamente en lo teórico, filosófico. Es posible, pero cuando hablamos, básicamente cuando estamos hablando de las políticas públicas, hay una dimensión práctica de esta investigación, ¿cierto? Entonces, hay una dimensión de la aplicación de la investigación, de hacer un análisis que me permita comprender cómo determinada política se va a comportar en determinada sociedad. Entonces, la mejor política pública es la mejor política pública para cada realidad específica. Entonces, muchos cuestionaban al inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, había muchos textos hablando de la importancia de las ciencias sociales para una futura vacunación. ¿Por qué? Porque debemos saber cómo se comportan las personas, cuál es la clasificación etaria, nuestra población es una población que está hay más o menos adultos mayores, ¿cierto? ¿Dónde están geográficamente ubicados estos adultos mayores? Entonces, toda esta cuantificación nos sirve para saber cómo enfocar determinada política pública. Tiene una dimensión muy práctica, ¿cierto? Entonces, muchas veces el equívoco en la investigación en ciencia política es muy visible en la realidad. Claro, vuelvo a decir, puede ser que esta investigación tenga una dimensión teórica, ¿cierto? Y hay una teorización, pero en general podríamos decir que las ciencias políticas están abordando, uno, de las relaciones de poder, de cómo el poder está en nuestra sociedad, de cómo el poder es manejado. Y el poder se plasma en las políticas públicas con la posibilidad de cambiar la realidad, de cambiar, de incidir en esta realidad. Entonces, en este momento estamos encerrados, estamos remotamente haciendo nuestras actividades, protegiéndonos y buscando que esta política pública sea lo más universal posible para que la gente pueda regresar a sus trabajos, regresar a la vida normal, porque lo que había antes tampoco era muy normal. No sé si están de acuerdo conmigo, que había muchas anormalidades antes, ¿no? Entonces, tal vez lo normal no era tan normal, tenemos que cuestionarnos eso. Pero bueno, dejando de filosofía, porque aquí estamos hablando de ciencia política, entonces ahora tenemos que reflexionar, y tomo el ejemplo del Santiago, porque fue quien nos trajo su inquietud con relación a su interés específico de investigación en este momento, de problematizar la política de vacunación nacional en el Ecuador. Una cosa importante es que cuando hablamos también de la investigación en ciencia política, no podemos o no debemos, ¿no? Podemos todo, pero la cuestión es, la característica de estas investigaciones también pasa por pensar la realidad de una manera conectada. Entonces, yo no puedo pensar la política de vacunación en Ecuador aislada del contexto general. Entonces, especialmente porque estamos hablando de vacunación y podría estar hablando de otro tema, pero cuando hablo de vacunación,
yo tengo que pensar en la geopolítica de la vacuna. ¿Qué es la geopolítica de la vacuna? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el costo de esta vacuna? ¿Cómo llega a Ecuador? ¿Cuáles las posibilidades de relaciones internacionales? ¿Cuál la dimensión de la internacionalización de la política, de las relaciones de Ecuador con el mundo? Hablando de Brasil, hubo un rechazo a las vacunas que venían de China y Rusia por comunistas. No es invención de mi cabeza, es la cabeza de nuestro mandatario. Entonces, había este rechazo a las relaciones internacionales con China, ¿no? Nosotros, hablando como yo también, ecuatorianos sabemos cómo es difícil manejar estas relaciones internacionales y rechazar, porque China es muy presente en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces, muchos expertos en las vacunaciones decían, bueno, si vamos a pensar en política pública y no en ideologías, todo viene de China. La vacuna de Oxford viene de China. Los insumos salen de China. Entonces, esto escuché de una epidemióloga aquí de Brasil, muy renomada, que decía, no podemos pensar de manera sesgada, ideologizada, porque todos estos insumos para la producción de la vacuna, muchos vienen de laboratorios y hay este nivel de cooperación científica internacional. Entonces, como ven, una otra característica es que tenemos que buscar relacionar, ¿cierto? Entonces, relacionar la realidad, no podemos enfocarnos, pero teniendo en cuenta lo que estamos dejando de afuera. En esta descripción de la realidad, tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tomo una muestra, cuando ustedes vamos a hablar de las investigaciones cuantitativas. Si tomo una muestra para hacer una investigación sobre la población que ya fue vacunada, y vuelvo a decir, estoy tomando el ejemplo del Santiago que me ha salvado con tu ejemplo. Yo tal vez no tendría otro ejemplo mejor, no me preparé para eso, pero me parece fantástico el ejemplo que trae el Santiago. Bueno, si tomamos una política de vacunación y vamos por una muestra para saber si efectivamente la vacuna es eficiente, ¿cierto? Cuando seleccionamos esta muestra, tenemos que saber si esta muestra es representativa. ¿Por qué representativa? Porque las investigaciones cuantitativas están buscando una capacidad de generalizar los resultados. Cuando yo tomo una muestra, esto vamos a hablar en más detalles, Santiago. Estoy especificando porque por tu solicitud, ¿no? Y ya vamos caminando para el final de este encuentro nuestro. Tengo planificado cerrar en 5 minutos, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, alcen sus manos y intentamos hacerlo en el mínimo de tiempo posible. Entonces, cuando seleccionamos una muestra, para hacer que esta muestra sea representativa, tenemos que lanzar mano de métodos de selección de la muestra para que esta muestra sea representativa del todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un municipio aquí que ha logrado reducir a 0, ha logrado la inmunización de rebaño y ha logrado reducir a 0 la contaminación por COVID que resulta en muerte. Bueno, esto ya es un logro tremendo, ¿no? Ya es un logro tremendo. Un municipio de São Paulo, no sé si ustedes conocen, está al lado de Río de Janeiro. Han logrado eso. Ayer las noticias súper optimistas. Pero ¿cuál es el problema? Es pensar que esta situación no es representativa de todo el Brasil. Quisiera, Brasil es un continente, ¿no? Entonces, no es representativo lo que pasa en este municipio, la forma incluso como funcionó esta inmunización o cómo las condiciones hospitalarias. Porque, por ejemplo, al norte del país tenemos las condiciones hospitalarias agotadas. Al norte de Brasil ya, bueno, ni siquiera me gusta mucho comentarlo, pero ahí posiblemente vamos a tener otros resultados si consideramos el entorno.
O sea, la vacunación es uno de los elementos que nos permite tener algunas conclusiones, pero tenemos que considerar los contextos, los otros elementos que están influyendo en nuestro objeto de investigación. Entonces, una cosa para tomar en cuenta es el tipo de resultados que queremos obtener. Si este resultado, yo estoy intentando generalizar este resultado, si estoy intentando, ¿qué quiero decir con generalizar? Quiero decir, si estoy intentando hacer que este resultado sea válido en el norte de Brasil y en el sur de Brasil, en el norte de Ecuador y en el sur de Ecuador. La posibilidad, y esto es importante, porque cuando estamos hablando en políticas públicas, no nos sirve que la política pública funcione solamente en Loja y no en Quito. La política pública, una política pública planificada desde el Ejecutivo Nacional, desde el carro de ley, yo estoy hablando del carro de ley, pero podría estar hablando de Brasilia, ¿no? Aquí, desde nuestro Ejecutivo Nacional. A pesar de que hay una situación, aquí un paréntesis, Brasil hay una autonomía entre los estados, que no se dice provincia, hay una autonomía, es una república federativa. Entonces, eso fue un elemento muy interesante, porque la política de vacunación no vino desde arriba, no vino como una política nacional, para nada. Vino, felizmente, por una desobediencia de los poderes regionales locales, de los gobernadores, que son electos. Entonces, por ser una política, una república federativa, hay un nivel de autonomía que fue reforzado por el Supremo Tribunal Federal en Brasil y que permitió que en contra del desgobierno de arriba, y aquí va toda mi subjetividad con seguridad, ¿no? En esta palabra desgobierno pongo toda mi subjetividad en eso, pero basada con datos que respaldan este concepto de desgobierno. Entonces tuvieron que desobedecer, unirse para desobedecer lo que decían desde arriba, porque había una política nacional antivacuna. Había y hay, ¿no? Entonces hubo todo un esfuerzo desde las instituciones. Tenemos instituciones universitarias, científicas muy renomadas en Brasil que se pusieron en diálogos internacionales casi que a las espaldas del gobierno federal. Eso es lo que ha pasado, Santiago. Así que te comento la situación. Y eso decía para comentar que una política pública debe buscar la generalización. Entonces, para que la política pública sea eficiente en Loja y en Quito, tenemos que conocer cómo esta política va a funcionar en Loja y en Quito. Y bueno, yo estuve de paso por Loja, no conozco mucho, pero podemos decir que yo hablo de extremos geográficos, pero también creo que son realidades muy diferentes. Quito es más urbanizada, Quito hay una población y un acercamiento, ¿no? Ahí al norte y al sur de Quito hay una población más grande, entonces las políticas de aislamiento. Déjame hablar de la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía ecuatoriana, las nacionalidades con las cuales tengo más cercanía por intereses investigativos, tuvieron que hacer una política pública enfocada en el lenguaje. Porque ¿cómo entrar a una nacionalidad guaraní? Una de las nacionalidades, de las 18 nacionalidades, 14 nacionalidades desde 8 pueblos en Ecuador, ¿cierto? ¿Cómo entrar a una nacionalidad guaraní y decir, mira, ahí afuera hay un virus que está matando miles y miles de personas y ustedes están bajo riesgo? No te van a comprender. Si no hablas en su idioma, debe haber una política pública de salud intercultural. Ecuador es un país que se dice plurinacional, ¿cierto? Ahí es donde ustedes pueden percibir. Ya, Malu, ¿qué quiere decir con intercultural? Bueno, yo me voy a mis referenciales teóricos a respaldar lo que entiendo por intercultural, plurinacional. Ahora no me salió.
yo voy a respaldar con respaldos teóricos, legales, voy allá en el respaldo de la ley. Estamos hablando de principios, ¿cierto? Principios importantes, como el derecho de la naturaleza. Muchos veíamos en 2008 lo que pasaba en la Constitución del Ecuador y decíamos, buen vivir, ¿de qué están hablando? ¿Qué tan pachamámico es eso? ¿Cómo plasmarlo en una política pública? Eso de suma causa y de buen vivir. Les digo lo que hablábamos desde la maestría, cuando yo en 2008 estaba haciendo mi maestría. Entonces, leíamos en la clase la Constitución de ustedes, me acuerdo de esta clase así, como muy clarito. Y entonces era como, ¿qué están hablando en Ecuador con eso de los derechos de la naturaleza? ¿Cómo van a plasmar eso? Y ahora vemos cómo la dimensión, la Corte Constitucional del Ecuador se está teniendo que manejar estos conceptos en la práctica para decir efectivamente cómo vamos a hacer válido el derecho de la naturaleza. ¿Cómo vamos a plasmar eso en la práctica? ¿Cómo vamos a hacer que haya una consulta libre, previa e informada que tome en cuenta los derechos de la naturaleza? Estoy hablando de eso porque son mis temas de interés. Entonces voy a hablar siempre desde mis intereses y pasiones. Ay, Malú, pero no está siendo objetiva. Sí, al momento de formular preguntas, mirar la realidad, hacer el encuadre, poner esto en el papel, yo voy objetivamente tener un soporte teórico que me permita abordar eso, no de acuerdo con lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que mi religión me dice. ¿Entienden por dónde va, no? Ya, me paso, no sé, Santiago, si logré aclarar un poco las cosas. Les confieso que fue todo eso de improvisación. Entonces, el martes vamos a tener una reunión, por eso voy a dejar para el miércoles, porque ustedes tendrán un día, exacto, voy a dejar para el 14. Ustedes tendrán un día para maturar, para deglutir el encuentro conmigo y con el Enrique, que será el martes a las 19 horas, sí, a las 19 horas de Quito, a las 21 de Brasil, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces, ahí tendrán como unas 24 horas. Siempre las horas de posteo son las 23 y 59 del día, ¿cierto? Entonces, siempre la hora de posteo es la última hora, el último minuto, ¿cierto? Ya, creo que hablé bastante, eso no es raro.